Hola, buenas noches, un cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de ideas que transforman. Para todas las personas que escuchan este podcast, somos Claudia y Pedro, estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación, y realizamos esta actividad en el contexto de la asignatura Bases Epistemológicas para la Educación. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Pedro, bien, ¿y tú? Feliz de reunirnos en este espacio para dialogar un poquito y hacer una reflexión pedagógica. Sí, señora. Queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el papel de la epistemología en los procesos educativos. También para revisar un poco la relación de la educación con la filosofía. Asimismo, analizar el rol del docente y sus habilidades para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo en sus estudiantes, que hacen parte de los retos y los desafíos que tiene la educación para este siglo XXI. Bienvenidos. Muy bien, Pedro, entonces vamos a iniciar pues cuestionándonos un poquito. ¿Será que nos hemos preguntado o se han preguntado quienes nos escuchan por qué educamos, para qué enseñamos, qué tiene que ver la filosofía y la epistemología en todo esto? ¿Cuáles son los retos y desafíos que tiene la epistemología en la actualidad? ¿Y qué tipo de habilidades debe poseer un docente que le permita desarrollar el pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes? No, pues excelentes preguntas, muy interesantes. Empezaremos hablando de la relación entre la filosofía y la educación. Comencemos por lo básico. La filosofía es, en esencia, el amor por el saber. Es una disciplina que busca entender la realidad, cuestionar lo establecido y pensar críticamente. ¿Y qué es educar sino enseñar a pensar, a cuestionar, a buscar la verdad? Es que realmente esta relación no es nueva. Desde hace mucho tiempo se está hablando de la relación entre filosofía y educación, desde los tiempos de Sócrates. La filosofía está obligada a la educación. Para Sócrates, educar no era llenar la mente de datos, sino despertar la conciencia del saber, como si el conocimiento ya estuviera dentro de cada persona y solo hiciera falta una buena pregunta para sacarlo a la luz. Por otro lado, la filosofía necesita de la educación para tener un impacto real. Definitivamente de nada nos sirve una reflexión profunda sobre el mundo si no la compartimos, si no la cultivamos, si no transformamos nuevas generaciones. Ahí es donde realmente entra la relación entre la filosofía y la educación, como el puente entre las ideas y la transformación. Definitivamente esta relación es muy fuerte, ¿no? Entre la filosofía y la educación. En este sentido, en esa dinámica entre estos dos campos del saber, se puede articular también el concepto de la epistemología, ya que en palabras de Paitan, la epistemología no solamente se centra en el conocimiento en sí, es decir, en su esencia o fundamento, sino que también la epistemología examina cómo es que se organiza el conocimiento, cómo es que se transmite y cómo se aplica este conocimiento en distintos contextos sociales. Ok, o sea que podríamos decir que la epistemología también orienta la comprensión de los temas centrales de la educación. Permite que se cuestione por el desarrollo educativo, la formación profesional de los docentes, el desempeño investigativo y científico. Se pregunta por la forma en que se diseñan los planes de estudio, se seleccionan los métodos de enseñanza y se evalúa todo el progreso de los estudiantes. Efectivamente, la epistemología aborda todas estas temáticas. La reflexión epistemológica en la educación ha permitido desarrollar algunos enfoques pedagógicos que hoy en día se centran en el estudiante. Se trata de unas miradas alternativas a las tradicionales que desarrollan prácticas más significativas en un contexto determinado. Estamos hablando, por ejemplo, de las pedagogías constructivistas, la pedagogía de la liberación, también hablamos de la pedagogía crítica. Podemos mencionar también los métodos de enseñanza colaborativos y las prácticas de enseñanza que se basan en la experiencia. Es que realmente, Pedro, en la contemporaneidad podemos referirnos a la epistemología crítica como uno de los mayores fundamentos teóricos de la educación. O sea, con ideas de pensadores de los últimos tiempos como Foucault, Bachelard, Adorno, Althusser, Morán, con su revolucionario modo de entender la realidad y el pensamiento que ha sido realmente complejo. Y Claudia, esos autores definitivamente fundamentan la epistemología de hoy en día
Pero obviamente en estas referencias tampoco pueden faltar grandes teóricos propiamente del campo de la educación y la pedagogía, como Paulo Freire o incluso Enrique Dussel, que son dignos representantes de las pedagogías latinoamericanas y de las epistemologías del sur. Muy bien, Pedro, pues ya hemos hecho como un recorrido bastante amplio sobre el concepto de epistemología, la relación que hay entre la epistemología y la educación, la misma filosofía y la educación, y creo que ahora es bueno pensarnos un poco sobre cuáles son las habilidades que debe desarrollar un docente para fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes. Porque realmente fortalecer el pensamiento crítico, eso no se logra solamente con buenas intenciones. Se requiere una preparación, conciencia y un enfoque pedagógico. Bien. Algunas de estas habilidades en el docente son varias de ellas. Una de esas es la capacidad de hacer buenas preguntas. Un docente que fomenta el pensamiento crítico no da siempre las respuestas, sino que sobre todo sabe preguntar muy bien, de forma que el estudiante desarrolle su pensamiento, active sus preguntas, su cerebro y conecte ideas relacionadas. No se trata de preguntar por preguntar, sino de invitar a la reflexión. Como decía Sócrates, solo sé que nada sé, y desde ahí nacen las mejores preguntas. Maravilloso ese pensamiento de Sócrates, pero también hay que tener en cuenta la escucha activa. A veces parece simple, pero realmente escuchar activamente no lo es. Un docente que fomenta el pensamiento crítico escucha de verdad, sin interrumpir, sin juzgar de inmediato. Cuando los estudiantes sienten que sus ideas son escuchadas, son valoradas, se atreven a compartir, a debatir, a construir el pensamiento, y eso es oro puro en el aula. Y tienes toda la razón. Definitivamente son varias las habilidades que el docente debe desarrollar. La capacidad de hacer buenas preguntas y la escucha activa, pero también es muy importante el dominio del diálogo y el debate. Fomentar el pensamiento crítico implica crear espacios seguros para discutir ideas. El docente debe ser un moderador hábil que enseñe a argumentar sin agredir, que enseñe a expresar sin imponer y sobre todo a respetar puntos de vista distintos. Eso me parece maravilloso. Son muchas más las habilidades de las que podríamos hablar, pero realmente los espacios de discusión en estos podcasts son cortos. En un próximo encuentro les hablaremos un poco más de otras habilidades que debe fortalecer el docente si quiere desarrollar pleno pensamiento crítico en los estudiantes. Exactamente. Ahora podemos abordar un poco de los retos y los desafíos que tenemos los docentes y que tiene la educación en este tiempo contemporáneo. Podemos decir que en pleno siglo XXI la educación aún enfrenta desafíos significativos importantes como la falta de pertinencia social en los programas de formación docente, por ejemplo, o también la descontextualización de los contenidos temáticos y el dominio general de los saberes tradicionales. También se debe tener en cuenta la implementación inadecuada de políticas públicas, entre otros motivos. La verdad, Pedro, es que son muchas dificultades de las que podríamos hablar, y una de ellas, sin lugar a duda, es la inequidad. Hay una inequidad grandísima actualmente en la sociedad, y Colombia sí que afronta problemas de inequidad. Falta de recursos, la brecha digital, la desconexión digital, necesidades sociales y laborales, prácticas obsoletas de los docentes y unos programas de estudio completamente desactualizados. Es verdad, Claudia. Tenemos muchos desafíos por delante. Definitivamente tenemos que seguir tomando medidas en el asunto. En palabras de Andrade y Rivera, se requiere un análisis relacional complejo que oriente la comprensión, el diseño y la implementación de políticas y estrategias que busquen transformar los sistemas educativos en función de adaptarlos a las necesidades reales, que son cambiantes en la sociedad en estos contextos del modernismo, del posmodernismo y la globalización, pero teniendo en cuenta que esta tendencia debe ser promoviendo una educación liberadora que empodere a los estudiantes y los prepare activamente para la sociedad. Bueno, ha sido maravilloso hablar contigo en este espacio, que nos hayan escuchado. Es un espacio de construcción y reflexión pedagógica.
Hoy vimos cómo la filosofía, la epistemología y la educación no solo están conectadas, sino que se necesitan mutuamente. Eso es una relación bidireccional, porque enseñan a formar criterio, abrir mentes y provocar buenas preguntas. Sí, definitivamente hay mucha tela que cortar pues en este asunto, pero particularmente para hablar de la docencia y para ir cerrando el tema, podemos decir que un docente que enseña a pensar, un docente que escucha, que guía sin imponer su punto de vista, que cuestiona pero con respeto, ese docente no solo está educando, sino y sobre todo transformando realidades. Al final, eso es lo que buscamos, ¿no? Una educación que no adiestre, sino que despierte. Una filosofía que no se quede en los libros, sino que viva en el aula, en la conversación y, por supuesto, en la vida. Muy bien, Pedro, ha sido un placer compartir contigo este espacio de reflexión pedagógica. Muchas gracias por estos momentos que hemos compartido y nos encontraremos en una próxima oportunidad en este tema que tanto nos apasiona. No, a ti, Claudia, muchas gracias. De verdad que fue muy interesante y muy agradable este encuentro para conversar sobre este tema que es muy pertinente para nosotros y que nos convoca a seguir reflexionando continuamente. Muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio de Ideas que Transforman, donde la educación se piensa, se siente y se comparte. Hasta pronto. Hasta pronto, chao, gracias.